Buenísimas tardes, viajeros de la vida. Siempre es un gusto, pero repetirlo da sobremanera satisfacción porque cuento con amigos nuevos y viejos. Me encanta. Así que el recorrido de hoy promete como siempre. Propongo que te montes, así que arrancamos. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Bueno, situaciones estresantes ya sabes que tenemos todos. Lo vives tú y yo. Estrés bueno y malo, y todos despiertan cierto miedo. Sobre todo cuando es una situación que no solo depende de ti, que la respuesta no la puedes controlar. Y ahí sentimos miedo. Pero, ¿qué es sentir miedo por el miedo? Parece trabalenguas, pero no lo es. Y vamos hoy a descifrar un poco ese fenómeno gracias a nuestra amiga, la psicóloga Marislady Reyes. Bienvenida. Gracias. El miedo al miedo, ¿de qué se trata? Es súper interesante porque esto es un miedo irracional, pues que surge, y cuando desciframos un poco lo que es miedo, pues podemos decir que es precisamente esta emoción que es universal y que además es básica, y que es la respuesta que tiene el hombre cuando, o el individuo, la persona, cuando enfrenta situación ya sea amenazante, desconocida o incluso que represente para él un peligro. Ya hemos hablado mucho del miedo en función de reconocerle, de no temerle, pero es inevitable. Yo tengo experiencias en que a veces, sobre todo cuando tiene que ver con asuntos médicos y la tercera edad, se presta mucho para que en esa etapa de la vida ya el cuerpo no está igual, ha vivido. Y entonces hay patologías, hay diagnósticos, hay síntomas, y se siente mucho miedo a que el diagnóstico no sea bueno. ¿Por qué pasa esto? Es que sentimos más cerca la despedida de esta etapa, por decirle de alguna manera romántica. Cuando hablamos del miedo al miedo, hay un término que se introduce que se llama fobofobia, y es precisamente la fobia al mismo miedo. Un poco descifrando para... Es que no quiero sentirlo. Tengo miedo a sentir miedo. Tengo miedo a sentir miedo. Y cuando hablamos, sería importante, de hecho, decir los componentes tal vez del miedo, porque cuando hablamos de un componente fisiológico estamos hablando de algo más biológico, de la sintomatología física que aparece, que es a lo que le tememos, y por eso es que existe la fobia a ese miedo, de sentir entonces tensión muscular, dilatación de pupilas, el ritmo cardíaco se acelera, y entonces existen todas estas sintomatologías a lo que le tememos, y es precisamente donde existe la fobia a ese temor, donde por supuesto cuando hablamos del componente desde el punto de vista emocional se asocia mucho el miedo a la ansiedad y a la preocupación. Pues entonces tengo temor a sentir estos síntomas. Es un miedo, como habíamos dicho, irracional, porque nos anticipamos a lo que realmente no ha acontecido. Nos mantenemos en una zona de confort donde ni siquiera me atrevo a salir de ahí por temor precisamente a sentir el miedo por lo que puede suceder. No se vive ni antes, ni durante, ni después. Creo que como que premeditamos un tanto el sufrimiento o lo vivimos en demasía por tener temores. Vamos a seguir explorando sobre el asunto. A mí me suena muy bien hablar del miedo. Vaya que no le tengo miedo. Y estamos en este recorrido del tren de los años. Hoy se habla del miedo al miedo en este recorrido del tren de los años, sobre todo en la tercera edad, cuando estamos viviendo una etapa que se supone ya es la última, aunque nada está escrito. Exacto. Y lamentablemente a cualquiera le puede suceder un desenlace fatal como la muerte, que es a lo que muchos le temen a propósito. Pero quisiera que habláramos un poco de dónde sale el miedo. Las causas generalmente, cuando hablamos de la fobofobia en sí,
no están escritas, no hay una causa, porque como decíamos es un miedo irracional que surge precisamente de pensamientos irracionales, de algo que realmente ni siquiera es objetivo, más bien es de la interpretación subjetiva del individuo. Ahí está bueno que me lo digas, porque fíjate que para todos hay miedos comunes, pero depende mucho de la perspectiva, de la manera, de lo que le dé miedo a cada quien, que muchas veces varía. Sí, hablando un poco de lo que estamos describiendo hoy precisamente, existen dos tipos de miedo, el miedo adaptativo y el miedo mal adaptativo. Este miedo adaptativo es precisamente esta respuesta que surge del individuo cuando siente miedo, cuando tiene esta emoción y responde, pues precisamente estoy en una altura X, tengo miedo, un perro ladra cerca y a lo mejor tu reacción es un miedo adaptativo, o sea, es la respuesta y es de hecho una función esencial que tiene el miedo desde la psicología. Porque te ayuda a cuidarte, a protegerte. Exactamente, cuando hablamos del miedo mal adaptativo, pues entonces partimos de ahí, de esta sintomatología que se hace evidente y que además se enraiza en la persona, o sea, se hace perpetua y digamos que reaccionan ante todo lo que acontece o a la interpretación de lo que pueda acontecer, adelantándonos un poco, pues entonces reacciono con temor, con esta ansiedad, con este temor precisamente y me quedo en el lugar. O sea, la respuesta va a ser huir, va a ser esconderme, va a ser no enfrentarlo, porque lo natural es tomar medidas en función del temor que sientas, pero ya aquí no pasa así. Tú no vas a racionalizar lo que tú vas a hacer, ni la acción que vas a llevar después. O sea, tú vas a buscar cómo evadir, cómo digamos, esconderte de lo que está aconteciendo. Increíble, porque sé que también hacemos algún mecanismo de defensa en que nos de repente narramos historias para nosotros mismos que pueden confabularse con ese miedo. Sí. Negaciones completas, esto no pasó, o no estoy sintiendo tal cosa. Es muy común el negarnos a determinada sintomatología por miedo a recibir una noticia que nos provoca miedo. Exactamente. Y hay gente que se condena a no tratamientos, hay gente que se condena a no conversar para drenar determinada postura. Hay gente que se condena a una violencia de muchísimo tiempo, se expone a una mala vida por tener miedo. Exactamente. Cuando hablamos también, como tú decías, de dónde sale el miedo, podemos hablar de varias teorías, que una de ellas que me llama mucho la atención y quisiera compartir es la del aprendizaje. En ocasiones en casa enseñamos a lo miedo que debe ser un objeto de temor, un objeto de miedo. Digamos, no solo un niño recién nacido que vaya a tocar algo que es realmente un animal o algún insecto o la electricidad, que realmente debemos enseñarle, y ahí entra el componente cognitivo, donde tiene que hacer una evaluación cognitiva de lo que realmente puede generar miedo o cuidado, o tomar medidas en función de no exponerte a eso que está realmente ocasionándote, que puede ocasionarte peligro o puede ocasionarte alguna consecuencia negativa. Cuando hablamos también de teoría de la evolución, por supuesto, cuando vamos creciendo, vamos adquiriendo experiencias, ya sea indirecta o directamente, de accidentes, digamos, por poner un ejemplo, de situaciones que realmente son con las que tenemos que tomar medidas que van a generar en nosotros miedo ante una situación aquí y van a despertar pues entonces esta emoción que es básica, pero que además habíamos dicho que es adaptativa, digamos, en su esencia. Pero cuando vamos un poco más allá de lo que es el miedo, a tener miedo, pues esto se convierte en un bucle. Es como un callejón sin salida, un ciclo vicioso donde tú no vas a moverte por temor y no es algo que esté objetivo, es la interpretación propia que tú haces de las cosas que ves o de lo que tú puedes sentir. Tengo miedo a sentir ansiedad, y la ansiedad que es precisamente pues esta cuando hablamos de sintomatología estamos hablando de todo este cúmulo de síntomas que tú sientes, pues entonces a esto tú le tienes miedo. No quiero hablar en público pues porque tengo miedo. Cuando hablamos del adulto mayor, no puedo salir a la bodega pues porque tengo miedo a caerme, a que me digamos,
sientes miedo antes de llegar a la situación. ¿Qué es lo recomendable entonces? Porque habría que también jugar con las particularidades, no tenemos tiempo Por para supuesto. eso, pero de manera general, ¿qué es lo que se recomienda? Lo que se recomienda fundamentalmente es poder identificar que realmente lo tuyo no es una fobia solamente, o sea, no es un miedo, sino que tú tienes miedo a sentir miedo y por supuesto buscar ayuda. Porque cuando tú sabes que no quiero, incluso postergo decisiones, postergo actividades, ni siquiera me someto a hacer algo, pues por temor tal vez a ser criticado, por temor, lo dejo para mañana y para mañana, es un miedo a sentir miedo, pues precisamente estar bajo tensión. Pues esto se convierte en un problema, te resta vida. Te resta, digamos, el disfrute, tener nuevas experiencias, pues entonces buscar ayuda es lo que se recomendaría, con una ayuda especializada, por supuesto, que te dé herramientas necesarias, porque esto con psicoterapia es como puede solucionarse en primer orden. Yo creo que pudiera funcionar también el hecho de conocernos y enfrentarnos a nosotros mismos, porque hay veces que no saben los que nos rodean qué estamos sintiendo, y entonces se va haciendo toda una historia. Vuelvo con aquel ejemplo que ponía, se va haciendo una historia alrededor nuestra que solo la ves tú. Que solo la ves tú. Y eso sería fatal, sobre todo cuando tiene que ver con la salud. Sí. Yo quiero insistir en eso, así nos vamos a despedir ya. No hay tiempo para más, pero sí llamar tu atención. El recorrido de hoy apuesta por enfrentar el miedo, todos lo sentimos, pero si tiene que ver con la salud, hay que ocuparse más que preocuparse. Ocuparse mucho y contar con nosotros. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.